Perímetros y áreas. Vamos a explicar un poco acerca de cómo podemos obtener el perímetro y el área o superficie de distintas figuras planas. Comenzaremos por decir que el perímetro de cualquier figura plana se obtiene al sumar las medidas de sus lados. En algunos casos, cuando se tienen figuras regulares, es posible obtener el perímetro multiplicando la medida de uno de sus lados por la cantidad de lados de los que se trate. Reitero, esto solo aplica en las figuras que son regulares, es decir, cuando las medidas de sus lados es igual. El área o superficie de las figuras planas se obtiene utilizando distintas fórmulas que involucran determinadas partes de la figura en el cálculo de su área. Comenzaremos explicando la fórmula para calcular el área de los triángulos. Para esto es necesario contar con dos medidas específicas que son la base del triángulo y su altura. Una vez que tenemos estas medidas, se utiliza la fórmula que aparece en pantalla, en donde se realiza una multiplicación entre las medidas involucradas. Y después de esto, el resultado se divide entre 2. Veamos un ejemplo de la aplicación de la fórmula. Se tiene el siguiente triángulo. Podemos observar que la medida de su base es de 15 centímetros y la medida de su altura es de 13 centímetros. Si aplicamos la fórmula señalada anteriormente, se tiene que hay que multiplicar la medida de la base por la altura y el resultado lo dividimos entre 2. Haciendo lo anterior, tenemos que 15 por 13 centímetros son 195 centímetros cuadrados. Si hacemos la división entre 2, obtenemos 97.5 centímetros cuadrados, que es el área del triángulo que utilizamos en el ejemplo. Si quisiéramos obtener su perímetro, tendríamos que sumar la medida de sus tres lados. En el ejemplo vamos a considerar que es un triángulo equilátero, por lo que la medida de sus tres lados es la misma. Así que tenemos que sumar 3 veces 15 y obtenemos que el perímetro de ese triángulo es de 45 centímetros. Revisemos ahora el caso del rectángulo. Insisto, el perímetro es la suma de sus lados y en esta figura el área se obtiene multiplicando la medida de la base por su altura. Veamos un ejemplo. Aquí las medidas son de 25 centímetros de base por 15 centímetros de altura. Basta entonces con multiplicar estas medidas y obtenemos que el resultado de su área es de 375 centímetros cuadrados. Para obtener el perímetro de esta figura, sumando las medidas de sus cuatro lados, como se observa en el ejercicio, se obtiene que la figura tiene un perímetro de 80 centímetros. Analicemos ahora el caso de las figuras regulares de 5 lados o más. Se les llama regulares primeramente porque, como ya mencionamos, todos sus lados miden exactamente lo mismo. Para ese tipo de figuras se tiene una medida especial a la que denominamos apotema. Este concepto de apotema podemos definirlo como la distancia más corta que existe entre el centro de la figura y la parte media de uno de sus lados. Al igual que en los ejemplos anteriores, en ese tipo de figuras el perímetro se obtiene sumando las medidas de todos sus lados. Sin embargo, al ser una figura regular, podemos también obtenerlo si multiplicamos la medida de uno de sus lados por la cantidad total de lados de la figura. En ambos casos se obtendrá el mismo resultado. Para obtener el área de estas figuras se utiliza la fórmula que se muestra a continuación, en donde se tiene que hacer una multiplicación del perímetro de la figura por la medida del apotema de la figura, y este resultado debemos dividirlo entre 2. Veamos un ejemplo para que se pueda apreciar mejor la utilización de esta fórmula. Si tenemos el siguiente pentágono, en donde su lado mide 10 centímetros y su apotema mide 7 centímetros, aplicando la fórmula anterior, tenemos lo siguiente. Primeramente obtenemos el perímetro, que es de 50 centímetros, ya que al sumar 5 veces 10 o multiplicar 5 por 10 obtenemos 50. Hecho esto, podemos sustituirlo en la fórmula y tenemos que multiplicar 50 por 7, lo que nos da un resultado de 350 centímetros cuadrados. Si esto lo dividimos ahora entre 2, se tiene como resultado que el área de esta figura es de 175 centímetros cuadrados. Con esto concluimos esta breve explicación de cómo obtener áreas y perímetros de figuras planas. Esperamos que haya sido de su agrado y sobre todo que les sea de utilidad. Hasta la próxima.